El sol. El sol es el motivo de nuestra alegría y estamos ya, obviamente, con una filosofía muy interesante. Estamos con Miguel Santagada, que es Team Invierno. Por eso, justamente. Así y todo. Lo recibimos porque nosotros somos así, somos amplios, democráticos. Obvio. Incluso lo recibimos en un ambiente cálido. Sí. No es que lo dejamos del lado de afuera y él habla de allá del lado de Claro. afuera, el viento polar Claro. que azota por ese pasillo. No, lo hacemos entrar acá. Lo hacemos entrar, exacto. Caletito. ¿Qué Buen tal? día. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Quedo muy agradecido por la deferencia con la que me han recibido. Efectivamente, hoy hace mucho frío. Bien, nos Pero encantó la eso. filosofía trae un estímulo para vencer el frío, ¿Cuál? Sí. el pensamiento. Claro. Y justo el tema que he elegido para hoy, por supuesto sin pretensiones de exhaustividad, es la tensión entre la inteligencia y la conciencia. Especialmente pensando en esto que se ha dado en llamar inteligencia artificial. Mirá Que como las flores artificiales Sí. pueden servir de adorno, pero no es lo mismo. No. Tengamos Sí. en cuenta esto, ¿sí? Sí. Voy a empezar incluso a contar una película que seguramente han visto. Voy a spoilearla, lamentablemente, porque no hay forma. importa. No, a mí no me molesta. A veces no hay forma de salvar al organismo sin amputarle un brazo, ¿no es Claro. cierto? Claro. Es como la gangrena. La filosofía es, en cierta manera, una cirugía Sí, de la mente. te lo tengo que decir, claro. Sí. Lamento si hay niños Nah. o personas impresionables. Sí. ¿Qué va a hacer? No sé si han visto la película Her. Se llama She también, o Ella. Es la historia de un escritor que se llama Theodore. El actor que representa este papel es el que hace, en una película más reciente, Joker. Creo que se llama Joaquín Phoenix. Sí. Joaquín Phoenix. Bueno, Sí. Exacto. Una actuación memorable de Joaquín Phoenix, quien hace de un escritor de algo que ya no se usa más, escribir cartas. Él es un ghostwriter, es decir, un escritor fantasma, pero claro. no de literatura, sino de personas que no se animan a escribir o que no saben escribir y toma este difícil oficio que ya se ha perdido de escribir cartas. ¿Pero por qué se ha perdido? Por la inteligencia artificial. Sí. Vos entrás allí al chat de inteligencia artificial y decís, redactarle una carta a mi novia y decirle que ya no la quiero más. Y lo hace. Y lo hace. Sí. Bueno, en este caso, la película es antigua, es del año 2013. No es de la época de Manuel Belgrano, pero ya en esa época todavía se usaba escribir. Sí. Sí. Bueno, y en una de esas aplicaciones que recibe la aplicación de Samantha, que es una aplicación sí de inteligencia artificial. Samantha es una especie de prostituta, vamos a decirlo así brutalmente, de la que Theodore se va a enamorar. Theodore es una persona con problemas emocionales. No sabe cómo separarse, no sabe cómo hablar con las personas de carne y hueso, y de repente Samantha sigue el algoritmo de la conducta de este muchacho, de Theodore, y Theodore cae rendido a sus pies. Permítame la imagen, porque no tiene pies. Claro. Claro. El momento más terrible de la película, es lo que voy a spoilear, es cuando él, apasionado, pero muy apasionado, le dice, bueno, Samantha, tengo que decirte algo, quiero casarme contigo. Samantha le responde, en este momento estoy conectada con 145 personas. ¿No es terrible? Sí. Porque la inteligencia artificial no tiene conciencia. Claro. No se puede enamorar. No. Te puede seguir el algoritmo. Sí. Claro. Te Te puede puede responder todo lo que quieras. Exactamente. Pero no tiene ese lado humano. Claro, sabe exactamente cuáles son sus funciones y hasta dónde puede llegar Claro. en los diálogos. Claro. Bueno, yo creo que este hecho de la película presagia nuestro presente. Porque, entre otras cosas, ya no escribimos mails ni cartas. Porque la inteligencia artificial puede hacerlo por nosotros. Sí. Ahora, lo que me preocupa es que sigamos confundiendo inteligencia artificial con inteligencia humana. Claro. No es Por lo eso, dado que es, como diría Sócrates, mi misión en la polis, voy a aclarar algunas cosas de esta tensión. A ver. ¿Cómo se puede definir la inteligencia? ¿Y cómo se puede definir la conciencia? Para que veamos que, aunque sea un producto, digamos, de nuestro sistema cognitivo, de nuestro aparato nervioso, etcétera, son cosas distintas. Y que por alguna razón la conciencia
hoy no es tan conocida como otras funciones intelectuales. Por ejemplo, como las emociones, o incluso el pensamiento, o la memoria, o la atención. Es decir, las ciencias cognitivas le vienen dedicando al estudio de la mente muchos esfuerzos a lo largo de muchos años. Pero por alguna razón, los avances en los términos de la conciencia han quedado detenidos. Bueno, ¿qué incluye la inteligencia? La capacidad de resolver problemas, de planear, de pensar de manera abstracta, que es lo que normalmente hacen los filósofos. Comprender ideas complejas, que es lo que normalmente no hace nadie. Aprender de la experiencia, cosa que deberíamos hacer mucho. Sí, o más seguido, sí. Como vemos, no somos tan inteligentes. No. Sin embargo, la inteligencia no se identifica con conocimientos específicos. Claro. Por ejemplo, ¿cuántos pelos tiene una persona calva antes de quedarse calva? No hay forma de saberlo eso. Ni con habilidades específicas. Por Claro. ejemplo, no sabría yo tirarme de un trampolín. Sí, Sé cómo lo hacen, sí. porque observo. Bueno, quiero confesar que tengo estas debilidades. Me gusta el boxeo y me gustan los saltos ornamentales. Ajá, mira. Entonces voy ahí al dique en verano, ahora no porque Sí, el agua está no, congelada, sí, y veo como los grandes y las grandes sí. saltadoras Se tiran del trampolín. ya tiran del trampolín más alto. Sí. Y veo, a lo Y mejor analizás me paso todo. todo el fin de semana. Bien. Puedo dormir ahí también, me llevo una vianda. Analizando. Sí, hay los mosquitos es el problema, pero Bueno, ¿quién no hace un sacrificio detalle. por algo que te gusta, claro, por lo que claro. nos apasiona? Y veo ahí cómo saltan 2, 3 y se tiran. Sí. Hay videos en YouTube Sí. de gente que se tira de, no sé, 9.000 Sí. pies. Sí. No sé si 9.000, pero ponerle Pero un 900 montón. pies. Sí, Son pero un montón. 450 metros. Sí, los clavadistas. Los Claro. clavadistas. Me encanta. Bueno, ahora vienen los Juegos Olímpicos y está dentro de una de las disciplinas. Exactamente. Y no me la pienso perder. Ahora, Bien. claro, en mi casa tengo una escalera. No puedo subir al cuarto escalón. Claro. Sí. Es decir, algo hay en la inteligencia que no tiene que ver con esas habilidades. Y ese es uno de los problemas centrales de la tensión entre inteligencia y conciencia. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede definir la conciencia. En términos generales, como esa capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de algo. Pero no está prescripto de qué te tenés que dar cuenta, Claro. ni cuándo. Sí. Es decir, la conciencia es algo netamente subjetivo. Claro, ahí decidís en función de la carga que tengas, o sea, de la experiencia. Exactamente. No hay otra que forma. perder la conciencia, por ejemplo, respecto de mi temor a las Claro, alturas, claro, de mi sí. vértigo. Claro, por eso a veces le erramos. Y a veces le erramos, sí. Gracias a la conciencia nosotros no nos acercamos al fuego. No necesitamos sentir el calor para evitar quemarnos. Bueno, Pero también porque tenemos el recuerdo de que alguna vez nos quemamos. exactamente. Pero ¿sabes cuál es el problema de quemarse y no quemarse? Que la conciencia es siempre la conciencia de algo. Por ejemplo, la inteligencia es una capacidad, pero la conciencia es una capacidad, pero siempre relacionada con algo. Ajá. Quiero decir, no hay conciencia, punto. Hay conciencia del frío, Claro. conciencia del peligro, conciencia del desastre económico que nos acomete, etc. Siempre es en función de... Siempre es de algo, en Claro, función de algo. De algo. No existe la posibilidad de que esta capacidad sea abstracta. Se necesita concretarse. ¿Y cómo se concreta? Bueno, ahí está el sistema educativo, nuestros padres, las tradiciones, el conservadurismo cultural, que le dan contenido fijo a la conciencia. Es algo así como pretender que el niño, una vez que ha cumplido 25 años, siga usando los escarpines de cuando tenía 6 meses. Claro. Porque ¿qué pasa? Que la vivencia de alguna forma se procesa Claro. para que nuestra conciencia sea o más flexible o más rígida. Y esto dependerá fundamentalmente de la atención que cada uno le preste a su propio proceso de maduración. Bueno, hay gente que hace terapia, 25, 30 años de terapia, y hay gente que dice no necesitarla la terapia. Sí. Sí. Bueno, no sé qué hacer
con respecto a uno ni a otro, ni el que está mucho tiempo ni el que Claro, la niega. sí, porque los absolutamente. 25 años y el negar que lo necesita, tendría que haber un término medio. Yo diría que sí, pero para eso llamen a un psicoanalista Claro, y claro. no a un filósofo. No, Nosotros está bien, estamos más está bien, allá de eso. Estamos más allá. Bueno, cuando hablamos de conciencia, ¿a qué nos referimos? Fundamentalmente a la capacidad de conocer nuestro entorno y ubicarnos en él. Es decir, la conciencia tiene que ver con la lucidez. Cuando uno, por alguna razón, está muy cansado o ha bebido en exceso Sí. o tiene dolores, Sí. no sé, le duelen los juanetes o Claro. le duele... Bueno, ahí pierde la lucidez. Claro. Es como si perdiera la conciencia. ¿Por qué? Porque todo lo que, mejor dicho, el dolor recoge Sí. toda la atención. Sí, Y me por lo du- tanto no queda Me duele tanto que no puedo ni pensar. exactamente. Hace tanto frío que Que la no puedo verdad pensar. que, claro, exactamente. Bueno, pero también la conciencia se aplica a la capacidad de reflexionar sobre la realidad y asumir una postura frente a ella. ¿Cómo hemos aprendido a apiadarnos, por ejemplo? Esto es, la piedad, la compasión, vendría a ser una de las tantas ilustraciones de esta forma de conciencia, la capacidad de reflexionar sobre la realidad y asumir una postura frente a ella. Bueno, veo en el diario de hoy, El Eco, que hay un estupor porque el juez ordena al municipio que le provea agua y electricidad a esta pobre gente que hace más de no sé cuántos meses se está muriendo de frío ahí. Es decir, para ese nivel de conciencia del que escribió la nota, no sé quién fue, o que escribió el titular, Sí. la nota no la llegué a leer, leí lo que se llama La bajada. La bajada. Se justifica que la gente se muera de hambre porque es más sagrada la propiedad que la vida humana. Bueno, a ese nivel de conciencia, o mejor dicho, de ese nivel de conciencia nos está alejando la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no se nutre de ese tipo de problemas. No le importa. Es más, ¿quiénes controlan la inteligencia artificial? Empresas multinacionales, propiedad de 1.000 millonarios, que tienen un objetivo que no declaran, pero que evidentemente no apunta ni a la libertad, ni a la solidaridad universal, ni a la promoción humana. Y si lo hicieran, lo declararían. Claro, y estaríamos todos con ellos. contentos con Claro, pero uno ve a estas personas, Mark Zuckerberg, etcétera, el otro Elon Musk, amigo de nuestro amigo, Sí, sí. por lo tanto amigo nuestro Amigo nuestro también, también, claro. que no es, vamos a decir, un dechado de filantropía. No, más bien todo lo contrario. Más Y- bien y- todo y lo lo contrario. dice. Claro, ¿qué es eso de la justicia social, la filantropía? Basta de mentiras, son todas payasadas. ¿Qué es eso? Que se vayan al circo. Bueno, la tercera, que tiene que ver con estas reflexiones finales sobre la filantropía, la tercera definición de conciencia, tiene que ver con la capacidad de juzgar nuestras acciones, ahora sí, desde una perspectiva moral. Ahí está. Distinguir lo bueno, podríamos decir, de lo reprochable, Sí. o lo deseable de lo indeseable. Otra teoría de la conciencia, lo primero que hacen es lo que hace la inteligencia artificial. La palabra tag es en inglés, nosotros decimos etiqueta. Sí. Es decir, etiquetar, clasificar. Claro. Yo no sé con qué objetivo final, pero no puede haber un objetivo intelectual sin una discriminación, clasificación previa. Es lo que se llama el tag. Yo digo el tag, pero en inglés ustedes saben que no hay femenino ni masculino. Claro. Ahí tenemos tres tipos de conciencia. Una es la moral, de la que acabamos de hablar. Otra es la psicológica, que es la que tiene el individuo sobre su propia presencia, Claro. su relación con los hechos y con los objetos que se ubican fuera del propio yo y, en este caso, también la capacidad de reflexión sobre los actos propios. Por eso se le dice a una persona que hace una insensatez que es un inconsciente. Es un Claro. inconsciente. Desde el punto de vista moral diríamos que es un irresponsable. Bueno, porque la conciencia, la moral y el pensamiento están íntimamente asociados. Lo que pasa es que hay que ponerle etiquetas. Claro. Y la que a mí más me importa, por lo menos para enganchar con la película que comenté al comienzo, es la conciencia humana o sensible. Es la que nos hace experimentar
el dolor o la alegría de los otros. Nos pone en sintonía con los otros, hace que los comprendamos. Regresemos un poquito al comienzo de la charla, cuando Theodore le dice a Samantha que la ama. Que se quiere casar. Y Samantha le dice, estoy conectada con 150 tipos. Claro. Ahí es cuando uno entiende, no es un problema de inteligencia, es un problema de conciencia. Claro, La exclusividad del amor. claro. Porque uno puede tener la open mind que quiera, Sí. o sea, la mente abierta Sí, que sí, quiera. sí. Pero que tu pareja esté con 150 personas a la vez, No. bueno, forma parte en todo caso de la mitología de estos programas intrusos que contaban de ciertas botineras. Claro, sí. Claro. Sí, Pero sí. ya no estamos hablando de amor. No estamos hablando de amor. O, no. o sí, pero... Es negocio, qué sé yo. es otra Exactamente. cosa. Sí. Por eso hay una tensión entre inteligencia y conciencia y vamos a engancharlo con el proyecto de la filosofía liberal, no de la libertaria. No es lo mismo. El otro día hubo una distinción que no me quedó clara, la distinción entre libertario y libertarado. No me queda clara la distinción. Sí, que la dio el propio La presidente. dio, claro, uno de los más grandes expositores de la libertaradez. Sí, el único, ¿no? Por eso también no lo entendí. ¿Hay claro. otro? Ahora entiendo. ¿Hay otro? Es el más grande. Para él todo es lo más grande. El ajuste es el más grande, El ministro es el mejor del mundo. es el mejor del mundo, Sí. de la historia de la humanidad, etc. Bueno, en realidad, ahora vamos a hablar un poco más en serio. La base de la cultura moderna, de la cultura, podríamos decir, contemporánea, es esta creencia liberal, según la cual cada uno de nosotros, estoy hablando de creencias, Sí. no de hechos, Sí. ¿sí? Cada uno de nosotros es único y valioso, y nuestras opciones libres son la única fuente de autoridad. O sea, la idea de los padres fundadores del liberalismo, estoy pensando en Voltaire, en Rousseau, en Montaigne, etc. Es decir, en una larga tradición racionalista, anticlerical, que insiste en la capacidad de la conciencia humana para definir el rumbo de sus acciones. Para eso nos han educado. Decía Kant, otro gran liberal, en este sentido, no liberal, no quiero que se confunda liberal En lo económico. con sí. Malconian, Sí, por ejemplo, claro. o con Broda. Sí. Esos son, podríamos decir, simpatizantes de otro equipo, pero de otro deporte. Claro. El liberalismo, de verdad, es el liberalismo que dice, lo más precioso que tenemos es el individuo. Claro. ¿Y qué es el individuo para la sociedad? La base fundamental del progreso. Por eso es que hay que dejarlo libre. Kant, de quien hemos hablado muchas veces, llama a la ilustración, es decir, a este momento de apogeo, reconocimiento de las virtudes individuales, como el momento de la mayoría de edad. Cuando uno se pone los pantalones largos, es decir, cuando uno es capaz de dar cuenta de sus acciones. Sí. Insisto, estas son creencias, no Sí. son hechos. Claro. No. Salimos a la calle y vamos a encontrar muy poca gente capaz de argumentar por sí misma y no por la influencia de otro Sí. sobre sus acciones. Claro. Este era el gran objetivo. Sí. Pero fundamentalmente detrás de esto que se escondía, siempre se esconde algo. La sociedad industrial necesita producir. Claro. Actualmente tenemos en vista el reemplazo del trabajador manual e incluso del trabajador intelectual por la informática. Sí, Sí. por las máquinas. ¿No? Pero en el siglo XVIII, digamos cuando se fundó Tandil, hace 200 años y pico, no había sistemas digitales expertos. Se necesitaba que hubiera trabajadores expertos. Y ahí está la popularización de la educación. Claro. No se enseñaba a los estudiantes, dice Kant, para que sean iguales que nosotros, sino para que sean mejores. Claro. Pero Kant era un iluso ilustrado. De hecho, lo que importaba era que la gente aprendiera moral. No, que la gente aprendiera matemática. Claro. Claro. Con lo cual, el desarrollo de la inteligencia no iba de la mano del desarrollo, digámoslo así, del espíritu.
de la solidaridad o de las virtudes, sino que el desarrollo de la inteligencia iba de la mano de la abstracción, del pensamiento conceptual, que se olvida de que la naturaleza, mejor dicho, que se olvida de que nosotros somos naturaleza y por lo tanto maltratamos al medio ambiente, a las plantas, a los animales, tiramos agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué va a pasar con este desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, ¿ustedes piensan que se va a exacerbar esta fe en la virtud, en la generosidad y en la solidaridad? No. No. Más bien pensamos que se va a hiperindividualizar al individuo a un punto tal que ni el propio individuo se conozca a sí mismo, como lo conoce el algoritmo. Claro. Es decir, Sí. Nuestras ni siquiera conscientes participaciones en la red, solo los contactos que tenemos, el instante que demoramos frente a determinadas temáticas, El tiempo, sí. sirven para fortalecer un ideal de individuo que se va a realizar en la inteligencia artificial. Quiero decir, así como hemos aprendido, sin ninguna necesidad, a resolver la tabla de logaritmos o la trigonometría, sin ninguna necesidad personal, quiero decir. Sí, porque después no lo usaste más, pero era parte de la currícula y había que aprenderlo. Claro, Sí. eso en cuanto a contenido, pero en cuanto a disciplinamiento, eso También. sí era útil. Porque la gente, en lugar de, iba a decir pelotudear, pero bueno, Sí, bueno, pero ya está. en lugar de pelotudear por ahí, se tenía que reventar el cerebro estudiando, por ejemplo, ¿Cómo resolverlo? las ecuaciones de tres incógnitas, Claro. que eran un quilombo Sí. bárbaro. Bueno, gracias a eso, mucha gente obtenía el premio de la graduación Claro. Sí. y se la terminaba creyendo. Claro. Bueno, eso fue en un momento analógico de la educación. Sí. Ahora viene el momento digital. Ahora el ser humano como individuo comienza a ser superfluo. ¿Por qué superfluo? ¿Para qué vamos a formar a un tipo cuya actividad es inútil? Porque va a ser más eficiente, más práctica, más económica la actividad de la máquina. No quiero decir que estoy exagerando. Vean, entre otras cosas, de qué manera la economía mundial se ha venido deshaciendo en los últimos años. Deshaciendo es una palabra terrible, pero porque a esto vamos, a la condición superflua de los seres humanos. Se ha venido deshaciendo de la mano de obra. Sí. Primero de la mano de obra, podríamos decir material, y ahora de la mano de obra, vamos a decir intelectual. Claro. Cuando yo hice mi casa hace 20 años, venían en el camión con ladrillos, no sé, 40 personas, no sé si 44, 6 personas que hacían la... Ahora, ¿sabes cuánto viene? Uno. A manejar Con el Clark. Claro. Exactamente. Para mí, que soy un humanista, me parece bárbaro que la gente no se tenga que arruinar las manos, ni la cintura, etcétera, Perfecto, claro. cargando pesos que lo puede cargar una máquina. Yo me pregunto, Pero, ¿cuántas personas de esas que están ahí en la toma son hijos o nietos de las personas que perdieron trabajo y que nunca más lo volvieron a recuperar? Bueno, de eso la inteligencia artificial no se ocupa. No se va a ocupar. Se tiene que ocupar la política, digamos, Claro. generando una renta universal, por ejemplo. Por eso lo hecho de vivir, tener un ingreso. Podría ser esa una posibilidad. Pero ¿qué pasa? Que junto con el avance de la inteligencia artificial se desarrolla este espíritu súper individualista de no quiero pagar impuestos. Y esto es lo que las personalidades más prestigiosas de la vida contemporánea vienen predicando, como si fuera su religión. Mejor dicho, es su religión. No pagar impuestos. Es suficiente con que yo genere puestos de empleo, dicen estos empresarios, para que me dejen de joder y no me pidan impuestos. Galperín. Bueno, vean la lista de empresas que se están yendo. Empresas multinacionales Sí. que ganan fortunas y sin embargo les importa 3 pomos, parezco un político, pero en realidad esto es filosofía, porque estamos tratando de pensar en el lugar del hombre, no del hombre abstracto, sino del hombre concreto, del individuo que tiene que llevar el plato de comida a su casa, que tiene que formar
un hábitat social donde a nadie le importa el sufrimiento ajeno. Se dice, bueno, lo que pasa es que la inteligencia artificial va a resolver nuestros problemas ecológicos. Probablemente sí, pero quiero tirar 4 datos nada más. En países como Myanmar, Indonesia, Tailandia y otros, hay personas que pasan entre 10 y 12 horas por día etiquetando imágenes para la inteligencia artificial. Porque esto se ha revelado como más económico, más eficiente y más seguro que el propio desarrollo de la inteligencia artificial haciendo esas cosas. No sé si queda claro. Sí. Así como en un momento se contrataban niños para hacer las zapatillas Nike, Claro. hoy se contratan personas de todas las edades para que en condiciones de hacinamiento procuren, entre otras cosas, alimentar la inteligencia artificial. ¿Y cuáles son las otras cosas? Que las empresas ganen más dinero más rápidamente. Otra que voy a tirar para que nos asustemos. Uno piensa en la inteligencia artificial como un gran progreso para la humanidad. Pero ¿dónde están los servidores multitudinarios que juntan millones y millones de datos? En países subdesarrollados, por supuesto protegidos por ejércitos Por supuesto, sí. poderosísimos. Sí, sí. Y en esos países subdesarrollados, ¿qué obtienen? Agua potable barata, energía eléctrica barata. Por ejemplo, en el norte de Chile hay uno de estos servidores gigantescos, donde hay, imagínense, 3, 4, 5 billones de computadoras conectadas para que vos cuando le quieras preguntar qué se le dice a una mujer embarazada el primer día que nos enteramos, te contesten, decirle que la felicitas. Es decir, lo superfluo de la inteligencia artificial desplazando al ser humano importantísimo que se vuelve superfluo. Y la inteligencia artificial, paradójicamente, se vuelve importante, se vuelve relevante. Tan relevante que le hemos dedicado, no sé cuánto vamos, este rato, simplemente a especificar la diferencia entre inteligencia y conciencia. Sí. Y a ver que el sistema pronto dejará de encontrar valor en los humanos colectivamente. Ya cada vez son menos las plantas industriales multitudinarias. No porque se produzca menos, sino porque se ha conseguido mágicamente, lo digo de manera irónica, la productividad. Es decir, producir más a menor costo y en menor tiempo. Sí. Lo que pasa es que, así como vamos camino a el reemplazo de las actividades laborales por parte de las máquinas, va a haber superhumanos que podrán costear, entre otras cosas, mejores servicios sanitarios, el uso de prótesis, no solo de prótesis, los dientes o Sí, no sí, sé, sí, los cualquier anteojos, prótesis. sino la cadera, etcétera, sino también prótesis intelectuales. Exacto. Se está experimentando en el uso de chips que mejoren la atención de algunos O sea, va a haber humanoides también en... humanoides. O sea, a lo mejor conservarán su forma humana, tendrán una base biológica, pero accederán a un sistema de representación, de memoria y de pensamiento tan superior como la diferencia que hay entre un chico de 4 años y a lo mejor un ingeniero de la NASA, por poner un ejemplo. Sí, sí. Siempre hablando en términos de los valores del sistema capitalista. Para mí es más valioso un niño de 4 años que un ingeniero de la NASA. Pero estos no son los valores del capitalismo. Sin desmerecer a los ingenieros de la NASA, No, que por supuesto, que se han quemado las pestañas. Exactamente. Yo no tengo una visión tan ¿Política? apocalíptica respecto de la inteligencia artificial. Ah, no. No creo. Sí, acá señor, yo lo discutimos siempre, ¿eh? Pero no, yo creo que la conciencia jamás va a poder ser reemplazada. Entiendo esto, entiendo que va a afectar al mercado laboral, claramente, porque el uso de tecnologías y el avance en la tecnología viene perjudicando los puestos de trabajo, es una realidad en Argentina y en el mundo.
pero creo que lo que tenemos que hacernos como laburantes, como trabajadores, es adaptarnos, ¿no? Ir adaptándonos al uso de la tecnología. No sé, a mí me gusta, es una pavada, pero lo digo siempre, me encanta engañar al algoritmo. Me encanta. Porque Sí. un día te busco una receta de una torta y después te busco a los dos, no para de mandarme y meterme en páginas con recetas saludables o con 25 kilos de dulce de leche. Y después me gusta meterle en buscar algo muy puntual, específico, no sé, sobre ponerle literatura, que lo hice ayer. E ir engañándolo. Eso me encanta hacerlo. Pero creo que no lo veo tan... no es bueno, o sea, a ver, está bueno el avance de la tecnología, obviamente cuidando como fundamental cuidar al medio ambiente, ¿no? Algo que vemos difícil, sobre todo en los gobiernos, bueno, en el nuestro, en el gobierno nacional que tenemos, en la representación de Milei, y lo que vemos que va apareciendo por el mundo, ¿no? Sí. O reapareciendo en el caso de Trump en Estados Unidos. Que no tienen como eje fundamental el cuidado del medio ambiente, ¿no? Digo, porque si el medio ambiente está cada vez peor, la realidad es que vamos a dejar de existir, ¿no? Como vida. A lo mejor ellos no. O sea, Esos viajes que se mandan besos ahí al exterior, al espacio. Sí. ¿A qué va? No sé. ten yo no en lo- cuenta esto. La inteligencia no me artificial quieren convencer de que, No, de no. que es apocalíptico. es como si discutiéramos. A mí no me gusta la tenaza porque me hace acordar a los abrazos que me daba mi abuela. Está bien, en el plano individual yo admito Claro. que quieras sacar los dientes con la... O sea, los clavo con los dientes porque no te gusta la tenaza. No es ese el planteo que yo hago. No es que no me gusta la inteligencia artificial No, sí. o no valore Sí, los sí, enormes la importancia, progresos claro. que ha generado. Sí, pero yo no lo veo como destrucción total. O lo que sí veo Sí. es un cambio de paradigma mundial, digamos. El capitalismo va a dejar de ser como lo vemos. Digamos, no hay ningún indicio de que esto ocurra pronto. No. Las grandes revoluciones Pero- tardaron años. Pero sí hay indicios de, yo creo que Francisco en algún programa anterior lo explicó, del crecimiento exponencial en términos de dinero Sí, de algunos sectores. y el achicamiento cada vez más terrible del número de los poseedores de esos capitales. Claro. Quiero decir, Sí. cada vez menos personas concentran mayor cantidad de Sí. riquezas. en Ahora el bien, mundo. estos tipos que de pavos no tienen nada, los que piensan todas estas cosas, que de pavos no tienen nada, ¿cuál es el rol que le reservan al humano en sí? Porque el mercado evidentemente no van a ser en algún momento porque los quieren cada vez más pobres. ¿Qué rol, trabajo, mano de obra tampoco los necesitan? Sí. ¿Qué le reservan al negrerío, a nosotros? La interpretación más acertada la tendría que dar un historiador y no un filósofo. Pero yo me voy a animar Dale. al polirrubro. Es decir, vendo cigarrillos, vendo bebida, cargo la tarjeta. O vos pedime que yo tengo. Claro, yo lo que pienso es esto, no es la primera vez en la historia de la humanidad que una guerra o una matanza o una pandemia elimina a buena parte de la población, no a todos por supuesto, pero extingue a la población en términos reales y concretos. De tal manera que a ellos termina no interesándoles la supervivencia de buena parte de la población. Pero yo voy a dar ahí sí me paso de nuevo a mi profesión. A la filosofía. ¿Qué cantidad de niños mueren antes del año de vida por razones evitables actualmente? Cuando tenés un desarrollo impresionante de la técnica médica y de la ingeniería Cuando genética. dicen que nació el tipo que va a vivir 10.000 años, qué sé yo, cuando están diciendo eso. Exactamente. Es decir, la distribución inequitativa de la riqueza ya está produciendo una suerte de matanza. No es la matanza definitiva, física, sino el hecho de ser superfluo, de no tener nada que hacer. Lo que aquí se ha llamado planero, es decir, el que vive gracias a la benevolencia, a la ayuda del Estado
para que no termine muriendo como un perro en la calle. Yo pienso que vamos a acentuar lamentablemente esto, porque no veo en los líderes de Europa ninguna preocupación para revertir este largo proceso. Ustedes solamente escuchen los discursos en torno a la inmigración, tanto en Francia como en Italia. Es terrible. Especialmente en Francia, que todavía vive de la riqueza natural de los Del norte de África. del norte y de África ecuatorial, que ellos tienen todavía en un puño y que ni siquiera soldados franceses controlan, porque tienen lo que ellos llaman la legión extranjera. De esto no hablan los periódicos y sin embargo es un hecho incontrastable. Tan incontrastable es que la ultraderecha avanza, podríamos decir, a sus anchas. Claro. Nada lo impide. Esta señora Meloni de Italia cacarea diciendo que no son nazis, que no son fascistas, etc. Pero todas sus políticas antimigratorias condenan a la muerte y a la inanición a cientos o a miles de inmigrantes ilegales, así lo llaman ellos, que vienen buscando la posibilidad de habitar la tierra, no la posibilidad de robar o de la quitarle, posibilidad de vivir. de sobrevivir. Bueno, pensemos, nosotros acá en Tandil no lo vemos, los senegaleses que vienen a Buenos Aires a vender productos que no se sabe de dónde vienen, a vivir en hacinamiento total y que sin embargo a ellos, entre comillas, les cierra. Sí. Sí. ¿Qué negocio es ese? Pensemos en el narcotráfico, que no solo produce enormes daños a la salud de algunas personas, sino que está poniendo en jaque la posibilidad de que la gente trabaje en actividades productivas y saludables. Bueno, todo esto apunta a que la inteligencia artificial mira siempre para un solo lado, mientras que la conciencia humana, Sí. por lo menos la conciencia de algunos filósofos, Sí. No, mejorando lo presente. y la de mucha gente también, ¿no? Es más amplia. Sí, pero yo honestamente vi el titular del diario de hoy y dije, tengo que escribir algo. Te trasladó. No puede ser que nos dé vergüenza o nos dé estupor el llamado a la solidaridad con gente careciente y no nos dé vergüenza que haya gente careciente. Claro. Eso a mí realmente me pone muy mal, porque veo que vivo en un mundo en el que yo no quiero vivir y tengo muy poco para hacer. Solo escribir una carta, a lo mejor le pido al chat GPT que la redacte Claro. y se encargue de mandarla. Incluso. Miguel Santagada, muchísimas gracias.